Hola a todos, soy Carlos Reyes y en este video voy a mostrarles cómo hacer una buena presentación. Para este video utilizaré PowerPoint porque es lo que estoy acostumbrado a utilizar, pero en realidad los consejos que voy a darles pueden ser aplicados en cualquier herramienta que ustedes prefieran. De hecho, se podría decir que mis videos de YouTube son presentaciones en cierto modo, y yo utilizo estos consejos que voy a darles para hacer mis videos de YouTube. Sobre cómo presentar mejor hay una infinidad de cosas de qué hablar y yo no me las sé todas, así que voy a mostrarles algunas de las cosas que me sirven a mí, pero como siempre se puede mejorar. Primero vamos a hablar sobre la estructura de las ideas para que todo esté ordenado y sea fácil de entender. Después vamos a ver cómo transmitir estas ideas al público para que no se sienta aburrida su presentación. Y al final vamos a dar algunos consejos más puntuales sobre cómo plasmar sus ideas en una presentación, sea PowerPoint o cualquier otra herramienta que prefieran. Como siempre les dejo las marcas de tiempo abajo en la descripción y vamos allá. Usualmente ya tenemos un tema en mente sobre el que queremos hacer la presentación. Así que para este video el tema de ejemplo que yo voy a elegir para mi presentación va a ser el de la cápsula endoscópica. Más adelante les voy a contar de qué trata, pero por ahora enfoquémonos en la presentación. Tienen que intentar resumir su tema en 3 ideas como máximo. Yo diría que hasta 5 ideas como máximo, si es que es un tema un poco prolongado como suelen ser los de universidad. ¿Y por qué limitarnos a solo 3 o 5 ideas en la presentación? La razón es muy sencilla, y es que el público promedio no logra retener más de 3 ideas en una presentación. Además, ustedes tampoco se van a acordar al 100% de detalles de todo lo que han hablado en su presentación de aquí a un par de meses. Entonces, si su público no se va a acordar de lo que hablaron en detalle y ustedes tampoco se van a acordar en un tiempo, ¿cuál es la gracia de hacer una presentación tan detallada? Recuerden que la idea de las presentaciones es que el público se lleve ideas clave sobre un tema. Ideas que puedan aplicar en su vida o que puedan recordar para su práctica o, en este caso, práctica médica. Ahora, alguno de ustedes estará pensando, pero Carlos, en medicina a veces dejan hacer una revisión de temas con diapositivas de PowerPoint y si uno le resume mucho le van a poner mala nota porque quieren que entre en detalle. Entonces, aunque no puedan resumir la presentación en solo 3 o 5 ideas clave, lo que sí pueden hacer es estructurarla de tal manera que las ideas clave estén más claras. Entonces, en nuestro ejemplo de la cápsula endoscópica podemos tener como primera idea qué es, después para qué sirve y después en qué casos no conviene utilizarla, por ejemplo. Esto en términos un poco más científicos podría ser introducción, indicaciones y contraindicaciones. Y es bueno que ustedes coloquen este esqueleto de ideas de 3 a 5 ideas al inicio de la presentación como una diapositiva. Esto es porque le da estructura y claridad a su presentación. Voy a contarles una anécdota que me pasó a mí hace un par de años cuando estaba en una clase en la que el expositor no incluyó un índice y además puso demasiadas ideas. Entonces la clase empezó con la idea número 1 y ningún problema. Después llegó la 1.1 y dije, bueno, parece que la idea 1 va a ser un poco extensa, así que se decidió separar en 1.1, 1.2, bla bla. Pasó a la siguiente diapositiva y salió el 1.1.1 y dije, espera, ¿qué? Entonces la idea 1.1 se separa en más ideas, ok. Después llegó la siguiente diapositiva con 1.1.2. Dije, ok, ahí está la segunda idea del 1.1. Y después llegó la 1.1.2.1. Y yo estaba, a ver, ya me perdí, ya no puedo con esto. Así que con esta historia pueden darse cuenta por qué es importante, uno, tener una lista de ideas limitada a 3 a 5 y además tener un buen índice de contenidos al inicio de la presentación. Si su presentación fuera un poco extensa, una cosa que he visto que algunos profesores hacen es poner el índice después de cada punto. Es decir, ponen el índice al inicio, después ponen la idea 1, la explican en varias diapositivas, después hablan otra vez del índice y dicen ya, ahora vamos a pasar a la idea 2. Hablan de la idea 2, otra vez el índice y así con la siguiente idea hasta que termine la presentación. Me parece una muy buena estrategia si quiere que su público no se pierda en su presentación, así que pueden probarlo si es que su presentación es un poco larga. Una vez que ya tienen su estructura básica de ideas, su esqueleto para la presentación, tienen que pensar en cómo comunicar sus ideas. Así que la recomendación es que cuenten una historia, es decir, que no solamente reciten información de memoria o peor aún leyéndola de la diapositiva, sino que más bien cuenten a través de una historia por qué es importante el tema del que ustedes están hablando. Contar una historia es una excelente manera de mantener a la audiencia atenta, porque una historia suele tener emociones y las personas nos podemos relacionar con las emociones de una manera mucho más fácil que con los datos fríos y calculadores. Así que al contar una historia relevante para la idea que quieren transmitir, facilita que el público les entienda. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan la importancia de limitar la cantidad de ideas en la presentación y utilizar índices, les conté mi historia de mi clase de 1.1, 1.1.1, etc. Porque seguro se identificaron con la confusión que yo sentía en ese momento y seguro ahora no quieren que las personas que los escuchen a
ustedes hablar sientan esa misma confusión cuando estén en una de sus presentaciones. Al hablar sobre un procedimiento médico o un nuevo descubrimiento, por ejemplo, pueden utilizar una historia de por qué se creó o qué es lo que alguien estaba tratando de solucionar con ese nuevo invento. En nuestro ejemplo de la cápsula endoscópica, yo podría decirles: la cápsula endoscópica es una cámara que se puede deglutir, hecha para no sé qué. Se hace aburrido. En cambio, si yo les digo: la cápsula endoscópica es un dispositivo, ¿cierto? Que es una cámara. ¿Y por qué se inventó? Bueno, porque hasta ese momento los dispositivos que se utilizaban eran como unos tubos con unas cámaras al final. Un tubo, el de la endoscopía, entraba por arriba y el de la colonoscopía entraba por abajo. El problema que tenían estos procedimientos es que, como el intestino es tan largo, si recuerdan de su clase de biología, el tubo por arriba o el tubo por abajo no llegaban al medio del intestino. ¿Y qué pasaba si un paciente tenía un sangrado o alguna lesión en el centro del intestino? Pues no podía estudiarse y ese paciente se quedaba sin diagnóstico o podía tener otros problemas. Así que a alguien se le ocurrió: ¿qué pasa si hacemos una cámara que en vez de estar puesta en un tubo, más bien sea con forma de pastilla, de modo que el paciente se la pueda tragar y eso llegue hasta su intestino porque va a pasar todo el tracto digestivo, y con eso podemos ver el intestino en lugares en los que los tubos no llegan? Y así surgió la cápsula endoscópica. Entonces, con una historia a través de la invención de la cápsula endoscópica les he contado qué es, pero de una manera un poco más entretenida, espero, que solamente contarles hechos y datos fríos. Ahora, ya sabiendo lo que van a decir con sus ideas y sus historias y todo eso listo, tienen que pensar en qué van a escribir en sus diapositivas. Así que deben tratar que sus diapositivas sean concisas. Un error muy común al hacer diapositivas es hacer diapositivas como esta. Y es que no tienen que escribir todo lo que van a decir en las diapositivas. Las diapositivas sirven como una ayuda visual para su público, para que ellos sepan de qué están hablando ustedes y no se pierdan. Y también sirve para ustedes como una ayuda visual para acordarse de las ideas que quieren decir. Pero no es un guión para leer palabra a palabra. Estoy seguro de que alguna vez en su vida han escuchado a alguien presentar con una diapositiva así, llena de texto, y es muy frustrante. Así que no se conviertan en lo que juraron destruir y por favor no hagan ese tipo de diapositivas. Entonces, en la presentación de ejemplo de la cápsula endoscópica podría tener una diapositiva dedicada a decir por qué se creó la cápsula endoscópica. Podría poner solo 3 ideas. Endoscopía y colonoscopía tenían alcance limitado. El intestino medio se quedaba sin observarse y por eso el paciente podía quedarse sin diagnóstico. Y al final, ¿la solución cuál era? Una cámara pequeña que se puede deglutir o tragar para poder observar todo el tracto gastrointestinal. Ahora, yo entiendo que memorizar todo es difícil para una presentación, es en realidad bastante difícil. Así que lo que les recomiendo es que en vez de que tengan diapositivas con todo lo que van a leer, es mejor que tengan tarjetas pequeñas con las ideas clave que no quieren olvidar. Tal vez con un poco más de detalle que lo que tienen sus diapositivas, para no tener que poner el texto ahí. Y bueno, ahora que estamos todos en clases no presenciales, una cosa que pueden hacer que es todavía más fácil que hacer tarjetas es tener lo que quieren decir en su celular al costado de la computadora, porque al final ustedes comparten pantalla en el Zoom o en el Google Meets o lo que sea, y ahí pueden ver al costado su celular y ver qué es lo que tienen que decir. Ok, entonces su diapositiva ahora tiene mucho menos texto, pero se ve un poco vacía. No hay ningún problema con que la letra la agranden todo lo que quieran. No está mal si su diapositiva se ve así, con letra bastante grande. De hecho, es mejor, creo yo. Recuerden que mientras menos texto haya en su presentación, más probable es que la gente que esté escuchando la presentación los escuche a ustedes y no esté distraída leyendo lo que dice la diapositiva. Así que limiten fuertemente la cantidad de texto que ponen en cada diapositiva. Solamente pongan lo esencial y en pocas palabras. El siguiente punto sobre cómo hacer bien las diapositivas es el tema de las imágenes. Y lo que yo recomendaría es que solamente coloquen imágenes si es que sirven un propósito. Yo sé que a muchos les gusta adornar sus presentaciones con imágenes para que se vea bonito, pero pienso que si una imagen no aporta al tema, entonces más bien distrae un poco a la audiencia. Si para hablar de la cápsula endoscópica yo les pongo una foto de la cápsula endoscópica, sí ayuda porque está logrando que ustedes puedan visualizar una cosa que ustedes no conocían, que es una cámara con forma de pastilla. Pero si estoy hablando de un caso clínico que está un poco complicado, tal vez un paciente que tiene un diagnóstico extraño, no ayuda mucho que yo coloque una carita pensando o la foto de Dr. House, porque no necesito esas imágenes para explicar el tema que quiero explicar. Cuando están terminando su presentación, recuerden poner las ideas principales otra vez al final como conclusión. Es importante esto porque permite a la audiencia recordar los puntos más importantes que se han hablado en la última hora. Además, consideren que mientras más veces a alguien se le repite algo, es más probable que lo recuerde a largo plazo. Entonces, en nuestro PowerPoint de ejemplo de la cápsula endoscópica, podríamos colocar conclusiones. La cápsula endoscópica permite evaluar el intestino medio a diferencia de la endoscopía y colonoscopía. La desventaja principal es que no se pueden tomar muestras o biopsias y bla bla bla.
En los videos de YouTube no es necesario hacer este tipo de cosas porque ustedes pueden fácilmente regresar al inicio del video o ver las marcas de tiempo que les dejo en la descripción. Pero en las presentaciones de clase, que suelen durar más 15 minutos, 20 minutos o hasta una hora puede ser, usualmente esto no es posible. Así que poner las ideas importantes al final le ayuda a la audiencia a que entiendan mejor el mensaje final. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Ustedes siguen usando PowerPoint para sus presentaciones o se han pasado a alguna alternativa como Prezi o alguna otra? Yo le sigo siendo fiel a PowerPoint porque es lo que he usado toda la vida, pero he escuchado que hay alternativas que tal vez pueden ser buenas. Díganmelo en los comentarios abajo. Y espero que les haya gustado este video. Si quieren ver más como este, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Subo videos cada 2 semanas, o eso intento.